Vamos a comenzar la clase ya en el nombre del Señor, de la hermana Amanda, que ella nos dirige en oración. Amante Padre, Señor, delante de ti venimos todos, Señor. Tú ves aquí que hay cada hermano, Señor. No solamente ellos, sino sus familias también, Señor. Te pedimos, te damos las gracias por este momento que podamos estar aquí, Señor, oyendo tu palabra, Señor, con nuestro hermano, Señor, que sabemos que él tiene el peso tan grande por las almas, Señor. Te damos gracias, Señor, que lo podemos ver bien, Señor, y te damos las gracias por contestar nuestras oraciones, mi Dios. Amén, Señor. Te pedimos también por la hermana Carol, te damos gracias por ellos, Señor, son tremendos, Señor, los dos, porque, Señor, aman tu palabra y aman, Señor, las almas. Te damos gracias por cada uno de aquellos que están aquí, que tú puedas bendecirnos y darnos entendimiento y darnos, Señor, la sabiduría para vivir esta vida como tú la mandas, Señor. Gracias, Amén. Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Estamos leyendo hoy, esta es la primera clase, en Apocalipsis 15. Apocalipsis 15. Y como son 8 versículos, yo lo voy a leer y ustedes si quieren pueden seguirme, o si no, pueden oírlo. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio, y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio, resplandeciente, ceñido alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Ese es el capítulo 15 de Apocalipsis 15. Ahora bien, después de todo lo que hemos leído, ya estamos hablando de varias lecciones. Yo no sé cuántos puedan entender y comprender quizás la mitad de lo que leyeron. Hay muchas eh, manifestaciones aquí del poder, la gloria, la gracia de Dios, y también un cántico nuevo, el cántico del Cordero y el cántico de Moisés. Después hablan también de las plagas que salen de las siete plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y del templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder.
Eso es más o menos algunas de las cosas que podemos leer en el capítulo, porque el capítulo 15. Vamos a comenzar con el 1. ¿Por qué es una señal postrera? Postrera. ¿Qué significa la palabra postrera? Hermano, si usted sabe, Después, 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 ¿qué más? Algo que Futura, viene bien. futura. ¿Está bien? ¿Qué más? Último, Último, está bien. Todas esas cosas en el versículo 1 de Apocalipsis 15:1, en Lucas 21, versículo 25, leemos palabras que el Señor Jesucristo utilizó para referirse a esta gran señal que iba a manifestarse. Vamos a leerlo aquí para poder tener una mejor idea de qué es lo que hay. Dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. En la mayoría de los casos, estos versículos se utilizan como una de las señales que Cristo ya está al venir. Esos versículos sí tienen que ver con los días que estamos viviendo e inclusive tiempos atrás. Pero este versículo no se está refiriendo a la venida del Señor Jesucristo por diferentes razones. Cuando Cristo viene todo va a ser destruido. Aquí hay gente que van a quedar angustiados. Quiere decir que va a haber gente que va a seguir viviendo. Así que no puede ser la venida del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es una señal que produce las plagas de la ira de Dios? Número uno, porque se consuma la ira de Dios, se termina, llega a un fin, no más plagas. Después de esto es la destrucción. Por eso que estamos leyendo aquí, vi en el cielo otra señal grande y admirable. Otra señal grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Ahora, el propósito de estas plagas que Dios tiene en este libro de Apocalipsis es una carta que Dios envía a la iglesia. Esto no es para el mundo. El mundo no entiende esto. Esto es para aquellos que dan su mente, que oran, que buscan la presencia de Dios. Porque parece ser que en la mayoría de los casos, muchos en el mundo hoy que profesan ser cristianos, le interesa todo menos las cosas de Dios. Ahora, alguien dice, ¿por qué usted dice eso? Por la forma que están viviendo, por la forma que están viviendo, qué es lo que le preocupa. Y yo sé que muchos de ustedes tienen razones, las cuales yo entiendo grandemente, que tienen que haber preocupaciones, tienen que haber angustia, tienen que haber diferentes situaciones que son más grandes que ustedes. Pero tenemos que recordar que este libro de Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Hay de aquel que le añade y hay de aquel que le quita.
dice Apocalipsis capítulo 21. Mientras que nosotros entendemos esto, el propósito de estas plagas es para que su pueblo vuelva a la tierra santa. Porque después de esta plaga que estamos leyendo, llega a un fin ya final. Sí, llega al final. No más plaga. Después de esto es la destrucción. El propósito de las plagas, número uno, es para que su pueblo vuelva a la tierra santa. Ustedes se recuerdan cuando Dios envió aquellas plagas contra la nación de Faraón. ¿Cuál fue la razón? Hacerse ver de que Dios está en control. Bueno, sí, pero la razón por lo que Dios estaba haciendo aquello era para llevar a su pueblo Israel, más a todos los otros que se le añadieron al pueblo de Israel, y llevarlo a la tierra de Canaán. Que quiero decirle, para aquellos que no, quizás no lo han oído, de que junto con el pueblo de Israel salieron muchos miles de personas que no eran israelitas, que eran también esclavos allí por causa de lo que hizo Faraón por tanto tiempo. Ellos se aprovecharon de esa salida y también se montaron también, como decimos nosotros, en la cola, y también salieron también fuera. Esos fueron los primeros que comenzaron a darle problema a Moisés tan pronto ellos dejaron a el pueblo atrás. Estas personas siempre estaban pensando en diferentes cosas, en los ajos, en los melones, en diferentes cosas. Pero el problema que hay aquí es que Dios quiere que nosotros mantengamos el reto, el por qué Dios hace las cosas. Dios no hace las cosas para hacerlas. Hay una razón. Esto que estamos leyendo aquí no es una razón de cuán poderoso es Dios y cómo Dios tiene poder para hacer lo que Él quiere, cuando Él quiere, donde Él quiere. Él hace esto para mostrar su poder, su gloria, su sabiduría, para enseñarle al pueblo de Israel y al pueblo que estaba alrededor de Israel quién es Él, que tenía poder sobre todas las plagas. 10 plagas. Cada plaga que Dios envió sobre Israel, cada plaga le cayó arriba a uno de los ídolos que ellos estaban adorando. Ellos estaban adorando hasta los piojos. Ellos estaban adorando cualquier tipo de diversos insectos. Y Dios aprovechó esta oportunidad para enseñarle que Dios tiene poder sobre todos los insectos, sobre todos los animales, y Él manifestó su poder y su gloria en hacer ver esto al pueblo de Faraón. Ahora bien, en Éxodo 3:19, Éxodo 3:19, vamos a ver algo aquí. Dice: mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Esas son las palabras que dice Dios a su pueblo Israel. Después, más adelante, dice el versículo: pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas
que haré en él, y entonces os dejará ir. Y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios. Ahora vamos a cambiar al capítulo 7, al versículo 4, porque hay otra escritura ahí también que es importante para ver esto. Dice aquí, y Faraón no os oirá, mas yo pondré mis manos sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Noten aquí lo que dice, sacaré a mis ejércitos. Sacaré a mis ejércitos. Muchas veces oímos que cuando el pueblo de Israel salió de, de allí, de donde estaba ellos en Faraón, que ellos no conocían nada del ejército, ellos sí. Ellos habían visto cómo habían sido golpeados, cómo habían sido maltratados. Ellos sabían más o menos cómo poder hacer esta obra. Ahora, en el capítulo 7, ahí mismo, de Apocalipsis 7, versículo 5, perdón, Éxodo 7:5, perdón, Éxodo 7:5. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Hasta ahí. Después ya pasamos a otra página. La segunda, para gloriarse sobre los falsos dioses de los egipcios. Esa era otra cosa que ellos hacían o que Dios hizo para mostrarle al pueblo de Israel quién era el Dios que los estaba llamando a ellos. No era cualquier cosa, cualquier ídolo, no era cualquier forma de adoración, era Dios, el Dios de Adán, el Dios de Enoc, el Dios que tenía todo poder, y él quiso gloriarse y mostrarse que él tenía poder aún sobre los insectos. Ahora, los recibidores de las plagas, en el capítulo 16, vamos a leer esto aquí un momentico, por favor. En el versículo, capítulo 16, versículo 2 de Apocalipsis. Los que tienen la marca de la bestia y su imagen. Primero. Número 3. Fundamento del catolicismo, versículo 3. Falsas experiencias, versículo 4. Versículo 8. Apostasía. Reino del catolicismo, versículo 10. Falsas doctrinas, versículo 12. Y en el 17, la rebelión, que Dios la ve como una manera de rebelarse contra Dios. Efesios 2:12. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios allí en referencia a esto. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, y ahí comienza otra escritura. El versículo que acabamos de leer en Efesios 2 nos está enseñando la condición nuestra estando fuera de Cristo, fuera de Dios, fuera de la palabra de Dios. Los derramadores de las plagas. ¿Quiénes son estos derramadores de las plagas?
Vi en el cielo otra señal grande, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras. No hay más después de esta. Esto ya es lo último ya. Porque en ella se consumaba la ira de Dios. Ahora, ¿quiénes son estos que iban a derramar las plagas? Primeramente nos encontramos aquí que Dios preparó a que esto se llevara a cabo. Es una señal de espiritualidad sólida. 2 cosas había que tener para derramar estas plagas. Esto tiene que ver con usted y tiene que ver conmigo. Nosotros dos estamos aquí. Porque esto tiene que ver con nosotros también. Están usando el caso de Faraón. Están usando casos que pasaron anteriormente y ahora llega al punto de hoy. Esta es las últimas plagas. Si nosotros que estamos aquí tenemos victoria sobre estas 7 plagas que están aquí, no podemos decir no nos preocupemos, porque estas plagas que están aquí muestran quién realmente es la iglesia. Dios envió muchas cosas, pero estas plagas postreras tienen que ver con muchas cosas que no existían en el tiempo de Juan. Estas cosas no estaban en el tiempo de Juan. Varias cosas que yo mencioné ahí, las falsas o la falta del fundamento del catolicismo, el reino del catolicismo, las falsas doctrinas y muchas otras cosas. Ellos no pasaron por esas cosas en la manera que estamos pasando nosotros hoy en día. ¿Ok? All right. Ahora, ¿por qué es una señal de espiritualidad sólida? Estos que van a derramar las plagas, esta palabra plaga puede usarse de diferentes maneras. Si alguno de ustedes tiene una, pues la puede usar. Es una señal de espiritualidad sólida por 2 cosas: vidrio y fuego. Vi 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Juan ni sabía lo que le estaba diciendo aquí, porque esto no estaba ocurriendo todavía en el tiempo de Juan. Él escribió lo que el Espíritu de Dios le dijo que escribiera. Y poco a poco, a medida que la iglesia lo fue recibiendo, esta plaga, Dios le fue dando conocimiento, entendimiento. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo otro? Ahora bien, vamos a ver por qué vidrio. Vidrio, ¿por qué el vidrio es importante? ¿Por qué el vidrio es importante? ¿Alguno de ustedes tiene una idea? Porque es transparente. ¿Por qué es transparente? Se protege y se puede ver a través de él. Sí, ¿quién fue ese? ¿Samuel? Sí. Sí. Ok. Y del templo salieron las 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Ok, ahora, capítulo 21. Vamos al capítulo 21 ahora.
Por eso es que no tenemos que ir a una escuela, simplemente leer la palabra. Capítulo 21, versículo 18. El material de su muro, ese es el muro que rodea en el símbolo. Esto es un símbolo, esto no es verdad, esto es un símbolo que Juan ve. Ok, dice aquí la escritura, el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. ¿Cómo le gustaría a usted vivir en una casa así? Que todo es de oro limpio. ¿Algunos de ustedes nunca han pensado en eso? ¿Cómo me vería yo en una casa así como esa? Si yo el tenedor y la cuchara que tengo casi ya no puede más. Ok, capítulo 22, versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua viva, resplandeciente como Cristo que sale del trono de Dios y del Cordero. Es como algo muy limpio, como decía el hermano, como algo resplandeciente, algo que cuando usted lo mira, usted se queda como, yo no sé ustedes, pero hay lugares, yo he estado ahí, he estado y he salido. Hay lugares, todo está alumbrado, pero hay unos lugares que tienen unas luces, que no es la luz que usted puede tener en su casa y que le queda a usted en la mente ese resplandor tan fuerte. Eso fue lo que Juan vio. Por eso es que dice aquí en este versículo que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿Me están entendiendo ahí? Dice, en medio de la calle de la ciudad, estamos hablando aquí de la iglesia, y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, eso vamos a tocarlo después, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. ¿Qué significa eso para nosotros? Es una pregunta que yo le hago a cada uno de ustedes. Producción constante. Producción constante. El hermano le dijo 2 veces para que aquellos que no oyeron la primera. Producción constante, o sea, una producción que no acaba, que sigue, que sigue. ¿Ya usted comió su fruto hoy? ¿O lo va a dejar por la noche? Usted necesita de este árbol. ¿Ustedes se recuerdan cuando Dios hizo el huerto del Edén, que le puso un árbol y que le dijo, de este árbol que está aquí coman todos los días, pero de este no? De este sí, pero de este no. ¿Por qué? ¿Por qué 2 árboles? ¿Por qué uno solo nada más? ¿Usted nunca ha pensado en eso, que habían 2 árboles? Éxodo 38, 8. Vamos a ver por qué. Éxodo 38, 8. Hizo asimismo el atrio. Eso fue cuando el tiempo del atrio y del templo. Oh, también hizo la fuente de bronce. Bronce y su base de bronce.
¿Por qué usaban el bronce? ¿Por qué no fueron a una tiendecita de esa que 99 centavos uno te compra uno? Porque es fuerte, durable. Fuerte, durable, buen tamaño. Hizo también la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres. Las mujeres no tenían eso que usted usa hoy, que ya ustedes se miraron en la cara. Yo no sé cuántas veces ya se han mirado para ver bien su rostro. Esto de aquí, debajo de la barbilla. Mira, hermano, tú no tienes eso. ¿Para qué tú te pasas las manos por aquí abajo? Hermano, no es mía, tú no tienes ese problema, hermano. Ok, eso es lo que ellos usaban como bronce. Era lo más moderno que había en ese tiempo. Era un bronce bruñido, muy específico. Y nos dice la palabra de Dios, Toman como espejo. exactamente, lo usaban como un espejo. También en Santiago 1:23. Vamos a ver qué es lo que encontramos allí en Éxodo 1:23, que la palabra de Dios es como un espejo, es como un vidrio, es como un cristal, que dice aquí, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego olvida cómo era. Esa es la palabra de Dios cuando nos habla a nosotros acerca de algo. Podemos estar en la casa de Dios, podemos estar a solas en nuestro cuarto y de pronto Dios trae algo en nuestra mente, algo que no dejamos de hacer, algo que sí debemos hacer y ahora Dios lo trae a nuestra mente para que usted vaya y lo arregle. Yo sé lo que es eso porque a mí me ha pasado. Esa es la fidelidad de Dios para con su pueblo. Dios ama a su iglesia. Dios nos ama a nosotros. Y estas cosas que están aquí lo hacen para cuidarnos a nosotros de que no haya ninguna mancha Amén. en nosotros. Que Gracias, no Señor. haya nada que no debe estar ahí. Ahora bien, ese es el vidrio, ¿ok? Que significa algo que está ahí para siempre, algo que brilla, algo que sirve como un espejo. Ahora, el fuego, ¿por qué era vidrio y fuego? Fuego, Salmo 39:3. Te estoy dando tiempo que ustedes los encuentren también. Se enardeció mi corazón dentro de mí. En mi meditación se encendió fuego y así proferí con mi lengua. ¿Qué tú ves ahí, hermano? Juan dice, se enardeció mi corazón dentro de mí. Es decir, ardía, había fuego, pasión. A ver, había una pasión dentro del corazón de, de Juan cuando él lee esto, cuando él habla aquí, especialmente en el libro de los Salmos, por medio de David. Juan está hablando aquí acerca de David, porque en Lucas 3:16, yo estaba leyendo un poquito ayer esta parte aquí, Lucas 3:16.
Dice aquí, respondió Juan, diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en espíritu y fuego. El fuego siempre es señal en las escrituras, algo que destruye, algo que quema, algo que ya no es necesario. Ahora, también es señal de una gran victoria. Y Amén. aquí es una señal de victoria, porque estos que estaban aquí, ellos habían alcanzado victoria en diferentes momentos de su vida, como en el versículo 15, en el versículo 2, dice, vi también como un mar de vidrio, un mar de vidrio. ¿Por qué un mar de vidrio? ¿Por qué es un mar? ¿Por qué no un laguito, una vasijita de agua, una botellita de esas de agua por ahí? ¿Por qué un mar de vidrio? Grande, abundante. Sin horizontes, Sí, como es verdad. Ahí cabe toda la iglesia, la que fue, la que es y la que será. Amén. Pero Dios la usa aquí como un mar, porque en esa escritura, ese tipo de copa era grande. En el versículo 2 tendríamos que ir al libro de Éxodo para ver la forma en la que esto era. Ahora, en primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Qué cosa? La fe del hermano tal, la fe de la hermana tal. Nuestra Mi fe. fe. Mi fe. Nuestra, ¿Cómo está nuestra su fe. fe? ¿Cómo está su fe, hermano? ¿Usted se recuerda cuando Cristo habló con Pedro? Y usted se recuerda cuando Pedro habló y dijo, tú eres esto y esto y esto y esto. Y Jesús le dijo, yo he orado para que no falte tu fe. No le digo para que estoy orando para que no hagas lo que vas a hacer. Yo sé lo que tú vas a hacer, pero estoy orando para que no falte tu fe. Tu fe. Tu fe. No pierdas el control por la prueba, por la lucha, por las cosas que vendrán, por las cosas que no entiendes, por las cosas que puedan alcanzarte de pronto. Tu fe. Si alguien muere, si alguien se enferma, pierdes el trabajo, lo que sea, no pierdas tu fe. Porque la fe es lo único que nos va a ayudar a nosotros a poder vencer al mundo. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros. ¿Qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Eso lo dice la palabra, nuestra fe. Primero de Corintios 15:57. Más gracias
sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Gracias, hermano. Que nos da la victoria. Nos da la victoria. ¿Quién da la victoria? Dios nos da la victoria. ¿Qué versículo es ese? 15, 58, 57. Porque muchas veces decimos, no, porque mi fe está bien fuerte. Ten mucho cuidado porque la gracia de Dios produce todo esto. La victoria que tenemos que darle gracias a Dios por ella. Hermano, ¿cuántos de los que estamos aquí sentados en estos bancos o en esta silla podíamos estar de pie si no hubiera sido por la gracia, la misericordia, la justicia, la verdad de Dios, la paciencia que Dios ha tenido con nosotros en medio de victoria, en medio cuando ya Dios sabía que tú ibas a caer? Y Dios vino a su tiempo y sabe cómo recogernos y cómo llevarnos al otro lado. Eso fue lo que Dios hizo con la iglesia en el tiempo de Faraón, con aquellos que fueron fieles. Lo hizo después con los serafines, lo hizo después con los profetas, después lo hizo con los apóstoles, y hoy le está diciendo lo mismo a la iglesia que ya pasó, y ahora nos lo dice a nosotros. Yo soy tu Dios, confía en mí. Dice aquí el versículo, dice, pero es que la prueba mía es muy grande. ¿Cómo sabes tú que es grande? ¿Has medido tú tu prueba a la prueba de los demás? A lo que otros pasan, a lo que otros tienen que darle la cara todos los días. Gente en el trabajo, vecinos que son terribles. Una cantidad de cosas que hay. Podíamos dar la cara a todas esas cosas, pero hay un Dios. Existe un Dios, hay un Dios. No nos podemos olvidarnos de eso. Hermano, hay un Dios. Y Él ha prometido sacarnos fuera de aquello que usted no puede llevar. Él sabe hasta dónde usted puede llevar. Y por eso debemos dar gracias a Dios y debemos dar gloria a Dios y debemos a la misma situación glorificar el nombre de Dios por la gracia, la victoria que Él nos ha dado hasta aquí, porque vendrán pruebas mayores quizás en algunos, pero Él está ahí fiel. Él tiene la victoria, Él tiene el vidrio, Él tiene el fuego. Primera de Crónicas 18:6. Y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba la victoria a David de vez en cuando. ¿Qué es lo que dice ahí? Siempre. Siempre. Cada vez que David iba a hacer algo, Dios estaba frente. Dios estaba allí. ¿Qué versículo es ese? Ese es el versículo 1 de Crónicas 15:6, 18:6. Y puso David guarnición. Guarnición significa un armamento fuerte
en Siria de Damasco. Y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndole presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. Tomó también David los escudos de oro que llevaban los siervos de Hadarezer y los trajo a Jerusalén. Todas estas historias que estamos leyendo aquí se pueden leer tan rápido, se pueden leer de una forma tan, pero tan rápida, que nos olvidamos de la sangre, que nos olvidamos de los que quedaron sin padre, nos olvidamos de aquellos que quedaron, como yo diría, tirados en el suelo sin más esperanza que morir, aquellos que fueron decapitados, aquellos que fueron muertos. ¿Qué de esa gente? ¿Y qué de aquel pueblo de Dios? Porque hubo algunos que no fueron a pelear. Y Dios también fue misericordioso con ellos. Ahora dice aquí en el Salmo 119:4, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Dónde encargamos nosotros los mandamientos de Jehová? ¿Dónde? ¿En qué lugar? Nuestro corazón. En nuestro corazón. ¿Cómo lo hacemos en una forma práctica? Para que no nos olvidemos. Porque yo he estado en casa, donde la casa es muy bonita, pero no hay ni un versículo bíblico en ningún lugar. Tenemos que reclamar nuestra fe. Tenemos que decirle al mundo lo que somos, quiénes somos, a dónde vamos, cuál es nuestra lucha, para qué estamos luchando nosotros, para comer, para vivir mejor. Cuando todo esto lo vamos a terminar, ayer oímos de una muchacha de 50 años que murió, 50 años que murió por un coágulo en una pierna. Ella es la sobrina de, ¿cómo se llama ella? Marva. La hermana Marva. Ustedes conocen a la hermana Marva, ¿cuál es? Estamos viviendo en un mundo que no sabemos, hermano, todos los días es alguna noticia y las noticias no son buenas. Las noticias siempre son feas, son tristes porque vivimos en un mundo de aflicción. Gracias a Dios que lo tenemos a Él, Amen. Amén. que Él está con nosotros y nosotros estamos en Él. Amén. Es una gran bendición, como cuando el hombre cristiano le estaba hablando a otro y le decía, eso que dicen ustedes, que Cristo está en ustedes y ustedes están en Cristo, ¿cómo es eso? ¿Cómo puede ser eso? Que uno está en uno y el otro está dentro. ¿Cómo es eso? El hombre agarró una botella que vio y la llenó de agua y puso un corcho a la botella y tiró la botella al mar. Y le dice, tú ves, el mar está dentro de la botella, pero la botella no se hunde porque el agua está dentro. Y así nos pasa muchas veces a nosotros en nuestra vida, porque hay momentos en nuestra vida cuando realmente nos parece que
que la carga es demasiado fuerte. ¿Por qué me toca esto a mí ahora? Es una gran señal de alabanza, de gloria y en pie. Es una señal de estar parados firmes. Terminamos con ese versículo, porque dice allí en el versículo 2, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y número de su nombre, en pie, no sentado, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, alabando, glorificando, dándole gloria a Dios en medio del fuego y en medio del vidrio, porque ellos sabían que Dios estaba junto con ellos. Lo vamos a dejar ahí y el próximo sábado, Dios permite, vamos a seguir la otra página, porque hay una página todavía que falta hay que hacer. Padre Celestial, te damos gracias por este día. Te damos gracias, Señor, por que tú nos das a nosotros la bendición de poder saber que en esta batalla en la que estamos es una batalla por el error contra el mal. Es una batalla, Señor, entre todas las fuerzas de Satanás contra toda la fuerza tuya, la cual es completa. Ayúdanos, Señor, a no perder esa visión, a mantener esa visión bien clara, a no dejar que nada ni nadie nos robe a nosotros de esa bendición. Cada uno de aquellos hermanos que cumple año hoy, te pido por la bendición tuya, porque solamente tú puedes bendecir sobre la vida de ellos, que sea un día especial y que así nosotros, los que quedamos afuera, también seamos bendecidos. En el nombre de Jesús. Amén.